de otra forma, pero va a estar allí. Hay gente baleada en el hospital, hay gente que perdieron los ojos y siguen ahí en la lucha con todos nosotros. Nosotros le damos nuestro apoyo, quizá la lucha sea un poco diferente, pero el mismo enemigo, en la misma represión, en la misma bala, el mismo comando jungla que estuvo acá en el sur, en Temucuicui, que mató al Peña Cachileo, al Cachillanca, está acá, está en Santiago. Hola, Diego. Gracias Nico. Sí, estamos al aire. Bueno, ¿cómo te va? Bien. Muy bien. Se te escucha medio bajito, medio... A ver, dámonos un segundo que acomodamos. Ahí. A ver ahí. Ahí creo que vamos a estar mejor. Bárbaro. Ahí está, mucho mejor. Gracias por atendernos. Hola Diego, querido, ¿cómo estás? Disculpas de nuevo ¿Cómo por te va, el Juli? retraso en la Disculpas por el señal. retraso. Disculpados, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Venimos de escuchar una sonificación de Julián, un poco haciéndonos resonar con un poco de los ecos de las insurrecciones chilenas del año pasado, ¿no, Juli? Ajá. Sí, una recolección de sonidos que se registraron. Uno era de un discurso de un compañero mapuche en el aniversario del asesinato de Camilo Catrillanca, que fue justamente un día a la salida del seminario que diste vos en la UNCE, por allá. Y nada, queríamos aprovechar eso para arrancar la conversación, como habíamos hablado, sobre un poco sobre la experiencia tuya en Chile, ya que bueno, tuviste la oportunidad de estar allá. Queríamos saber cómo lo viste y cómo lo ves a un año, qué te resuena de ese proceso y digamos su devenir en todo este tiempo, cómo lo ves hoy. Bueno, muy bien. Entonces, un conjunto de aclaraciones previas fundamentales. La primera es que yo estuve solamente una semana en Chile. Esa semana estuvo muy linda, fue muy intensa. Yo estaba invitado por la UNCE, por Oscar Cabezas y otros amigos, a dar un seminario desde muchos meses antes de que empiece el estallido, digamos, mucho antes de octubre. Y coincidió justo la fecha en la que habíamos previsto el seminario con los acontecimientos de octubre del 19. Y la universidad cerró y la propuesta desde Chile fue, por supuesto, suspender si yo quería el seminario o hacerlo igual en las condiciones que se pudiera, que desde ya fue la opción que tomamos, que fue la que más nos interesó. Yo estaba en contacto con amigas y amigos de Chile que me venían prácticamente diariamente informando de lo que ocurría, con lo cual mi entusiasmo era muy grande con la posibilidad de ser testigo, de participar un poco de todo eso, y en ese contexto hacer algún seminario que tenía todo que ver con la historia, con la política. Así que esos días estuve ahí, estuve escuchando todo lo que pude, presenciando todo lo que pude, armamos las discusiones que se armaron en el taller, en el curso, y después seguí al tanto de lo que ocurría hasta que finalmente el coronavirus, digamos, pareció apagar todo ese fuego, digamos, que había en las calles. Digo, pareció apagar porque finalmente todo ese proceso abrió un tiempo nuevo en Chile, un incierto, pero hubieron muchas cosas que pasaron en Chile. Hubo un referéndum, hay experiencias de organización asamblearias, agrupamientos de movimientos sociales de todo tipo. Así que la aclaración es que yo no soy en lo más mínimo un vocero, no soy alguien ultra informado de lo que ocurre en Chile, ni nada por el estilo. Simplemente me tocó eso y por una cuestión de curiosidad y de admiración con ese tipo de procesos me enteré de todo lo que pude. Y lo primero que se me ocurre que se puede decir de ese proceso es que nos enseña algo que tal vez sea la enseñanza más difícil cuando a uno le interesan las cuestiones históricas, y que tiene que ver con cómo los dispositivos más cerrados del mundo neoliberal, que se apoyan sobre la represión, que se apoyan sobre la dominación política, que se apoyan sobre muchísimo capital, que se apoyan sobre formas jerárquicas tradicionales, se pueden abrir. Cómo es que un buen día eso que parece completamente cerrado y completamente imposible se abre. Eso es muy emocionante de verlo, y sobre todo es una suerte de, no sé cómo llamarlo, de enseñanza o de lección
que no hay que dejar que se apague, que hay que ser capaces de transmitirlo en todos los lugares posibles, porque siempre se repite esta historia, ¿no? Siempre hay un lugar o una situación en la que parece que nada puede ocurrir, que nada puede cambiar, que nada se puede abrir, y entonces tener la memoria, tener las imágenes, poder comunicar un poco de esa apertura se vuelve fundamental, ¿no? Como aire para respirar. Diego, sabes que escuchándote me acordaba de la vez que, bueno, cuando nos vimos allá, hiciste un podcast con los amigos de Vitrina Distópica y hablabas de una imagen que a mí me quedó muy impregnada, me parece muy potente, sobre como si todos los días a las 5 de la tarde en la Plaza Dignidad se enfrentaran dos temporalidades o dos tipos de temporalidades, ¿no? Como la temporalidad, esta temporalidad cerrada y hegemónica del capital, digamos, y al otro lado, digamos, barricada de por medio, como las temporalidades múltiples y abiertas de la crisis, digamos, estas subjetividades de la crisis. Pensaba, por un lado, en... Bueno, o sea, un poco la primera pregunta era de a la distancia, ¿no? Mediante charlas con amigues que cada tanto debes estar teniendo, con el referéndum que hubo, que fue una victoria como aplastante, digamos. ¿Qué pensás que estuvo, cómo pensás que se movió eso en este tiempo? Pero si no, también otra pregunta que me interesa es, en relación a esas temporalidades de las que hablás, ¿cuál es la situación que ves en Argentina, de este tipo, digamos, a este nivel de las temporalidades que operan en las tensiones callejeras o políticas? Bueno, yo pienso que a partir más o menos de los años 80 o 90, habría que ver, se generalizó una imagen que es que hay un tiempo único y un tiempo exclusivo, que es el tiempo de la reproducción del capital y las condiciones que esa reproducción le va poniendo a los pueblos, a la naturaleza, a las personas, a las instituciones, ¿no? Entonces es un momento oscurísimo, ¿no? El momento en donde la temporalidad es una sola, es como fuera un retorno de la teología, ¿no? Donde solo regía el tiempo del llamado Dios. Entonces, cada vez que aparecen procesos que le ponen que abren una diferencia temporal, que ponen condiciones que no son condiciones del capital, que son condiciones digamos, que están conformadas por lo popular indígena, por el trabajo precario, por la juventud antirrepresiva y antirracista, por los movimientos feministas y la diferencia sexual. Cada vez que aparece otra temporalidad y otras condiciones, aparece algo así como lo real encubierto por el capital. Entonces son situaciones que son muy ricas cognitivamente, digamos así. En las luchas nos enteramos quiénes somos hoy, de qué se trata para nosotros, cuáles son nuestros lenguajes, cuáles son nuestras maneras de ser, de existir, de comportarnos con los otros. Entonces la importancia de estos momentos es fundamental. Sobre todo, creo yo, nos enseña a tratar de encontrar esa temporalidad múltiple en cualquier situación. No solamente en situaciones extraordinarias que tienen como una luz tan potente como esta, ¿no? Qué sé yo, si pensamos en los años más nefastos en la Argentina, igual los jueves a las 3:30, a las 15:30 en Plaza de Mayo, unas señoras con un pañuelo blanco daban unas vueltitas y todos los jueves uno podía darse cuenta que había una temporalidad mucho más compleja en este país que el que se nos decía, también con las huelgas, con las luchas obreras, etcétera. O sea que me parece que hay una primera cuestión que es las enseñanzas, las inspiraciones para aprender a ver la multiplicidad de la temporalidad y de las condiciones de la existencia que no son solo las que indica el capital, ¿no? Me parece que eso es fundamental y me parece que en Chile eso tuvo un extra, que es que, como dijiste vos recién, hubo una paliza institucional al régimen de gobierno neopinochetista, cosa que no es poco, diría que es un montón, porque Chile fue durante décadas la vanguardia de la contrarrevolución y de la élite ultra neoliberal, fue la locomotora, ¿no? Fue el modelo. O sea que haber podido arrancarle a ese sistema político, por un lado un referéndum para revisar y reescribir la Constitución, y por otro lado la idea de que no se acepta la representación legislativa tal como existe hoy para redactar esa Constitución, sino que se abre un proceso por el cual los sectores en lucha pueden ofrecer candidaturas. Bueno, es un desafío político enorme, que no debe ser fácil,
pero la magnitud de lo que se abrió ahí es enorme. Y si estamos a la altura de lo que se abrió ahí, si estamos en condiciones de meter mano en la escritura constitucional, si es posible realmente romper los cerrojos del régimen, eso no va a tener un efecto solo nacional, solo chileno, porque estamos todos mirando ese proceso. Estamos todos aprendiendo de cómo se sale del neoliberalismo, cómo se rompe el neoliberalismo, digamos, ¿no? Entonces creo que es de una importancia enorme y que seguramente por delante todavía nos esperan muestras de movilización, de lucha e inteligencia colectiva que tendrán como sus salientes en ciertas fechas, ¿no? En un proceso que está abierto y, digamos, en cierto modo se puede decir como fenómeno político nacional debe ser el más de vanguardia o el más interesante que en este momento podemos seguir, observar y acompañar. Y Diego, estando a unos pocos días de los 19 años de un acontecimiento quizás similar, quizás no, sería como para abrir una conversación, queríamos preguntarte también cómo se podría traspolar algo de estos juegos de temporalidades, los que están describiendo, si tiene sentido, si hay algún aprendizaje de la experiencia argentina que puede ser transmitible o no, o qué puede cantar de estas operaciones. Mira, hay una imagen que me gusta mucho que dice algo así como que la historia está hecha de flechas, ¿no? Alguien agarra una flecha y la tira hacia el futuro. Bajo la forma de un descubrimiento científico, filosófico, una gran revolución, un gran hecho, digamos, de estos que conmueven, ¿no? Y el que la agarra, la flecha, está obligado a tirarla en otra dirección. No sé si se entiende la imagen, es no evolutiva. Hay un mensaje que va de cumbre en cumbre, que va de conmoción en conmoción, pero no hay una evolución. Cada uno inventa una nueva dirección. Yo pienso que lo que pasó en la Argentina en el 2001 tuvo una importancia enorme, pero como lo tuvo en la vida mía y de mis compañeros y mis compañeras, me cuido de no exagerar, porque a veces algo es importante en la vida de uno y no para el resto, ¿no? Pero para nosotros, los que, digamos, teníamos la edad y la convicción en ese momento de que era necesario, como sea, tirar abajo ese régimen que el menemismo había instaurado en la postdictadura, y que había durado el gobierno de Alianza, las políticas de impunidad, de represión, el neoliberalismo exacerbado, el consenso de Washington, las privatizaciones, lo que era ese mundo, el 2001 fue una enseñanza enorme, por lo menos de dos cosas. La primera es la miseria del régimen de representación política, y la segunda es la miseria del régimen de acumulación neoliberal. Creo que el 2001 fue una luz intensa sobre esa miseria, sobre esa miserabilidad, ¿no? Sobre lo que produce, sobre la violencia de esa miserabilidad. Y creo que para la propia Argentina no han quedado resueltas las cuestiones que el 2001 planteó. Creo que en Chile todo eso revive a su manera. Es decir, que hay una comunicación más bien que una especie de enseñanza que los chilenos podrían tener los argentinos. Eso no lo veo. Lo que sí veo es una comunicación entre los fenómenos. Porque también en Chile la miseria de la representación política y la miseria de la acumulación política neoliberal están siendo absolutamente visibilizados. En ese sentido tengo la impresión de que este tipo de insurrecciones, no sé cómo llamarlas, insurrecciones de nuevo tipo, tienen una enorme luz, una enorme capacidad cognitiva. Nos enseñan como aceleradamente cosas que en épocas normales son más difíciles de ver o de entender, y las formas de vida, los lenguajes, las estrategias colectivas proliferan con una fluidez, hay como una sed de esas cosas que son fundamentales. Así que si en cierto modo, digamos, hay como una postal argentina que hoy desde Chile se puede valorar, también los argentinos quedamos un poco mirando lo que pasa en Chile para actualizar un poco, porque nosotros no tuvimos en ese momento la posibilidad de abrir un proceso constituyente ni nada por el estilo, ¿no? Entonces hay como una comunicación entre estos momentos en la que hay que prestar mucha atención, porque aparecen potencias colectivas que están llenas de, ¿cómo decirlo?, de nervaduras, de hilos, de tejidos a desplegar. Hablabas recién de estas insurrecciones como estas insurrecciones impuras, ¿no? Como la llama tu amigo Amador Fernández Sabater, que son digamos, fenómenos sobre los cuales nadie puede afirmar demasiado saber, ¿no? Saber qué hacer.
Nosotros justamente el otro día, ayer, hablamos con Amador, a quien dentro de un rato vamos a pasar la entrevista, y le hicimos una pregunta que lo dejó pensando y nos mandó de tarea, la pateó básicamente, nos dijo que se la preguntemos al doctor Stulwerk. La recuerdo, ya usted pasé el audio, pero la recuerdo acá para los oyentes. Habíamos estado hablando, después lo escucharemos, largo y tendido, sobre cierta situación como enfriada que hay, bueno, sobre todo en este momento en Europa, que son las fiestas y están todos encerrados en las casas, no pueden ni ver a sus familias. Y el Amador contaba de que como que sentía que no hubo un aprovechamiento de la interrupción que trajo el virus, que no hubo lectura, no hubo escucha, o al menos no era necesaria como para darles nombres propios a esos fenómenos y poder despertar o develar una potencia de eso. Pero le preguntábamos a Amador si como que veíamos que en paralelo a eso, que es muy cierto y que se ve en Argentina y en España, a la vez hay fenómenos como Chile, hay fenómenos como Perú, o bueno, ahora mismo en Francia, que están habiendo protestas. En Perú, digamos que el pueblo paró un golpe de Estado en la calle, y a la vez que está ese enfriamiento y a la vez que están estas revueltas impuras que proliferan, que el virus solamente las detuvo por un tiempo y luego volvieron a la calle, y eso está por otro lado también una radicalización de la violencia callejera por parte de las derechas, que es un gran actor que ha aparecido en este momento. Entonces eran como estos tres fenómenos que, a ver, ahora voy a tirar la pregunta tal como la tiró Amador. No sé si vos la vas a poder escuchar, pero a ver. Cualquier cosa, a ver. Son cuestiones bien chulas, digamos, para trabajar. He improvisado un poco lo primero que se me ha ocurrido, pero esta cuestión de los tres fenómenos nerviosos me parece que merecería, digamos, como, ¿no?, intentar pensarlos juntos. La melancolía de izquierdas, las nuevas derechas y los movimientos impuros, las politizaciones del malestar, me parece que sería muy interesante pensarlos juntos. Preguntarle al doctor Stulwerk, que seguro que tienen respuestas más claras. Ahí está la pregunta. Entonces, bueno, tal como nos mandó nuestro amigo Amador, te la queríamos transmitir a vos, a ver si tenías algo para decir al respecto, qué te generaba, qué te resonaba. Bueno, a ver, es complicadísima la pregunta y tiene varios niveles, así que esto es, se los respondo a ustedes, pero pienso en el doctor Sabater, en cómo elaborará todo esto en tesis magistrales para su próximo libro. A ver, yo lo que pienso es que, en primer lugar, en su comienzo pareció que ponía en discusión muy fuerte el sistema económico, el sistema de salud, el sistema de comunicaciones, el sistema urbano, el sistema de producción, la relación humano-animal. Es decir, parecía que había una gran revisión, por lo menos en Occidente, a través de sus intelectuales más conocidos y de varios movimientos sociales, un momento de puesta en revisión de nuestro momento, de la máquina capitalista, digamos, de la complacencia cultural que había acompañado esta forma de producción neocapitalista occidental. Pienso que digamos, esa cumbre de discusiones en donde todo el mundo se obligó a decir algo entre marzo y abril se apagó bastante. Y esa interrupción no dio lugar en lo inmediato a una nueva situación fuertemente cuestionadora de este tipo de capitalismo. Pero, por otro lado, no me parece a mí que la crisis se haya aliviado. Más bien me parece que nos mantenemos en un nivel de crisis del sistema abrumador, y que aumentó la conciencia de la precariedad de las líneas que este sistema nos propone. Es decir, este sistema sigue siendo como lo único que existe, y en ese sentido la izquierda no parece tener nada alternativo que decir, lamentablemente, salvo atenuar en donde se puede un poco algunos de los efectos, pero yo creo que hay que tomarse muy en cuenta la fragilidad que se está exhibiendo, digamos, ¿no? O sea, el proyecto por el cual la reproducción de la sociedad tiene que pasar por dentro de las categorías del neoliberalismo es un proyecto cada vez más precario, cada vez más difícil de creer.
en el cual cada vez es más difícil depositar expectativas, incluso entre las personas que comparten la ideología neoliberal. Quiero decir, Trump salió eyectado del gobierno no porque sus políticas no fueran convincentes en general para cierto público norteamericano, hizo una buena elección dentro de todo, sino porque la crisis se lo comió. Es decir, la crisis se lo comió. Entonces ahí entramos en un proceso que me gustaría verlo con más tiempo, que es, sin que aparezcan alternativas fuertes, bien organizadas al capitalismo, digamos, el capitalismo mismo en su manera de hacer mundo tiene una crisis de creencias, cada día más difícil creer en él, digamos, y eso no sé a qué tipo de situación nos llevará, pero me parece que es la autopista que yo tomaría, ¿no? Es decir, todavía estamos obligados a las categorías de la economía política, pero cada vez creemos menos en ellas. Le hemos visto su fondo totalmente violento, precario, incapaz de garantizar cosas muy básicas. Así que por ese lado yo diría que hay una pregunta que quedó abierta. Después, sobre el hecho de que la derecha asume una posición más desinhibida, más transgresora, y la izquierda, sobre todo la izquierda política, digamos, ¿no?, toma posiciones más conservadoras, más correctas o más mojigatas, ¿no? Pónganse el tapabocas, no salgan a la calle, ¿no? Como una especie de moderación de administración general del deseo en la ultramoderación. Yo haría esta observación. Sobre todo si pensamos en América Latina, ¿no? Lo que llamamos hoy la democracia es el efecto de un tipo de pacto, nunca del todo dicho, por el cual la representación política y el juego de los partidos políticos puede hacer lo que quiera, salvo legislar en contra del régimen de la propiedad privada. Eso no se puede hacer. No se puede hacer porque no se sabe qué demonios capitalistas despierta. Golpes militares, golpes policiales, lo que fuera. En el momento actual, ya hace un tiempo, contamos con un delirio de los propietarios que sienten que se despertó el fantasma comunista de la Guerra Fría y las propiedades están amenazadas. Entonces vemos manifestaciones increíblemente violentas y agresivas de una derecha propietaria que sale a la calle diciendo: venimos en defensa de la propiedad privada contra el comunismo y en favor de la libertad. Por un lado es un delirio, y es un delirio que por suerte no es tan masivo, si en la calle no han mostrado tanta masividad, pero por otro lado ese delirio muestra algo, muestra que este pacto espurio hecho al fin de la dictadura y el comienzo de la democracia, según la cual la propiedad privada era una suerte de elemento central que no podía entrar nunca en discusión, la derecha la siente insuficientemente asegurada y la quiere asegurar por todos los medios políticos estatales, medios violentos, pero también, digamos, por medio del reforzamiento del poder de la mercancía sobre el deseo. Es decir, hay una cantidad de mecanismos de aseguramiento que hoy llamamos neofascismos, neoliberalismos conservadores, etcétera. Yo tengo la impresión de que eso no es un fenómeno transgresor. Creo que es un fenómeno profundamente conservador y quiere conservar las bases de un pacto sobre el cual en la América Latina está fundada la democracia, que es el pacto de defensa sagrada de la propiedad privada, que defiende tanto Patricia Bullrich como Sergio Berni, para dejar las cosas en claro. Entonces acá el problema es que no hay transgresión, hay defensa de los presupuestos del pacto, y transgresión es lo que no hay, En relación a las izquierdas, se le puede reclamar la melancolía porque en cierto sentido sí, seguimos con las imágenes fuertes, ¿no?, de la Revolución Rusa y de fenómenos de hace un siglo que hoy han perdido actualidad, pero tengo la impresión que más que un problema de melancolía hay un problema de cómo se reconstruye una inteligencia colectiva y una sensibilidad colectiva, que la izquierda nunca es una doctrina o un partido, es más bien la capacidad de la inteligencia colectiva de reconstituirse, recomponer potencias y volverse amenazantes. Cada tanto eso se da. Y si yo tengo que pensarlo de Chile, tomo Chile como el capítulo de una reconstrucción muy difícil de hacer de los movimientos de lucha, de los movimientos colectivos, de una inteligencia nueva, de categorías nuevas. Creo que eso se procesa y se procesa sin garantías de triunfo. Simplemente se procesa. Todas las grandes ideas de las izquierdas, de las ideas democráticas, siempre están en relación con las luchas. Nunca se hacen aparte de una suerte de laboratorio, ¿no? Entonces es un poco el mensaje de León Rositner, ¿no? Cuando el pueblo no lucha, la filosofía no piensa. Entonces este paralelo por el cual nuevas ideas y nuevas luchas regeneran un tipo de sensibilidad diferente a la del capital, me parece que más bien hay que mirarla como un proyecto a futuro y no pedírselo tanto a las izquierdas políticas consolidadas que están haciendo un trabajo muy mínimo, que es simplemente disminuir
los efectos brutales de la globalización sobre los pueblos, porque más no pueden. Y no creo que a la vieja izquierda se le pueda pedir mucho más. Me parece que más bien hay necesidad de pensamientos nuevos, impulsos nuevos, nuevas formas de valorizar luchas que sí sean capaces de recrear la tradición revolucionaria, pero sobre todo a partir de la situación tal y como se nos presenta hoy, ¿no? Tal como la podemos reinventar. Claro, claro. Diego, muchísimas gracias por todo lo que has dicho. Sí, desde el Departamento de Estudios Anexactos te damos las gracias por acompañarnos también en esta celebración de este primer número de nuestros escritos. Y nada, infinitas gracias. Gracias por tu tiempo, por full. tus palabras clarísimas como siempre. Así que bueno, te dejamos ahora, vamos a poner un tema de los amigos de Peronois. Que sigas muy bien, que me dijiste que tenías que cocinar hoy, así que salga muy rico. No sé si vas a hacer pizza, creo. Así que salga rica. Vamos a cocinar con precisión exacta. Bien, ahí va. Ahí va, muy bien. Bueno, muchas gracias, Diego. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande. Chao. Chao, chao. Abrazo. Radio Paradigma, una intervención territorial. Podrán gobernar territorios y barrios. Los sentidos serán arrancar, macercar y los blancos no son blancos, son blanqueados, sépanlo. Los blancos no son blancos. Radio Paradigma, una intervención territorial. Radio Paradigma, una intervención territorial. Los sonidos podrán gobernar territorios y barrios. Los sentidos serán arrancar, masticar y los blancos no son blancos, Radio Paradigma. son blanqueados, sépanlo. Los blancos no son blancos. Territorial. Los blancos son blanqueados. Ustedes no son blancos. Ustedes no son blancos.
hiperexcisión territorial. Radio Paradigma. Una hiperexcisión territorial.